Hola, muy buenas a todos y a todas. Vamos a seguir con el tema 3. Nos habíamos quedado en el silencio administrativo, ¿vale? Todavía con la ley 39. Como veis, es un tema muy largo, como os dije. Pues ahora, después de ver todo lo que es el procedimiento administrativo, vamos a ver lo que es el silencio, ¿vale? Esto es una cosa muy importante. Lo voy a intentar explicar de la mejor manera posible para que lo entendáis bien. De todas maneras, esto lo repasaremos mucho a lo largo de la preparación. Y es que esto siempre, sobre todo en los supuestos prácticos, siempre cae algo de esto. Bueno, debemos partir, para entender lo que es el silencio administrativo, de una regla general. La regla general nos la dice el artículo 21 y dice que la Administración está obligada a dictar resolución expresa, es decir, a resolver y a notificar esa resolución expresa en todos los procedimientos, da igual cuál sea su forma de iniciación. Lo que quiere decir que la Administración siempre está obligada a resolver el procedimiento, ¿vale? Pero esta regla general tiene dos excepciones, que son lógicas, ¿vale? Porque hay dos casos en los que no se necesita una resolución, es decir, un acto administrativo que resuelva un procedimiento. Esto es un caso cuando se da la terminación del procedimiento por pacto o por convenio, porque en este caso la Administración y el interesado firman una especie de pacto, convenio o contrato por el que se resuelve el procedimiento. Se resuelve con ese pacto, ese convenio. No hay una resolución administrativa, ¿vale? Como dice aquí, pues aquí no hace falta una decisión unilateral como sería un acto administrativo, ya que hay un acuerdo de voluntades por el que las dos partes se dan satisfacción, ¿vale? A sus intereses. Y la otra excepción en la que no hace falta una resolución para resolver el procedimiento son aquellos procedimientos que tienen que ver con derechos que están sometidos únicamente al deber de presentar una declaración responsable o una comunicación. ¿Vale? Pues en estos casos, el interesado, más allá de presentar esta declaración responsable, esta comunicación, que ya vimos los efectos que tiene, no pretende nada más. Él la presenta y la Administración no dicta una resolución, ¿vale? Entonces son las únicas dos excepciones que dice la ley en las que no hay que resolver un procedimiento por parte de la Administración. Como decía, fuera de estos casos no hay más excepciones. Lo que sí que se puede dar en casos concretos o en determinados supuestos en los que la resolución del procedimiento o la determinación requiera una resolución que tiene un contenido singular, ¿vale? Diferente a lo que es una resolución ordinaria que debería recaer en un procedimiento normal. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se den los casos de prescripción, de renunciar a un derecho, de la caducidad, del desistimiento, de la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, que esto ya vimos que son formas de terminar un procedimiento, ¿vale? Pero son formas un tanto singulares. Pues cuando se dé alguno de estos casos, la resolución que va a dictar la Administración va a consistir en declarar la circunstancia que se dé en cada caso. Pues podrá decir que es el desistimiento y tendrá que indicar qué hechos se han producido y qué normas se aplican, ¿vale? Simplemente se trata de declarar en la resolución la circunstancia por la que se termina el procedimiento. Pero esto, aquí sí que hay una resolución, lo único que tiene un contenido singular, como hemos dicho. Bueno, ya hemos visto esta obligación que tiene de resolver la Administración y ahora la pregunta fundamental que nos debemos hacer es ¿cuál es el plazo que tiene la Administración para resolver un procedimiento? Si vamos a la ley 39, pues podemos ver que no hay un plazo general. ¿Vale? Esto es importante. No hay un plazo general para resolver un procedimiento, ¿vale? Sino que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa de un procedimiento, ¿cuál será? Pues será el que fije la norma que regula cada procedimiento, ¿vale? Esto es en primer lugar. Cuando hablemos de plazo para resolver y notificar, tendremos que ir en primer lugar a cuál es el plazo que fija la norma que regula el procedimiento. ¿Vale? Si la norma que regula el procedimiento fija un plazo, ese será el plazo que tiene la Administración, ¿vale? La ley 39, a raíz de esto, dice que este plazo que puede fijar la norma que regula el procedimiento no podrá exceder
de 6 meses, ¿vale? Salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. Es decir, que con carácter general no se puede fijar un plazo de resolver el procedimiento más de 6 meses, salvo que sea una norma con rango de ley, ¿vale? O lo diga alguna norma de la Unión Europea. ¿Vale? Esto es una excepción, ¿vale? Que solo se puede hacer, como os digo, por una norma con rango de ley. Si fuera, por ejemplo, un reglamento, un decreto, no se podrá establecer un plazo de más de 6 meses. Pero seguimos con lo que íbamos. Hemos dicho que el plazo para resolver el procedimiento será el que fije la norma que lo regule, ¿vale? Si lo fija, ese será. Como acabo de decir, esa norma que regula el procedimiento, si es una norma con rango de ley o es una norma del derecho de la Unión Europea, podrá establecer un plazo para resolver superior a 6 meses, si no, no. Pero ¿y qué pasa si la norma que regula el procedimiento no fija ningún plazo? No dice nada, ¿vale? Pues entonces, por defecto, la Ley 39 dice que cuando la norma que regula el procedimiento no fije un plazo máximo, el plazo máximo para resolverlo y notificarlo será por defecto 3 meses, ¿vale? Y quedaros con estas dos cosas. Plazo para resolver y notificar, en primer lugar, el que diga la norma que regula el procedimiento. Si esa norma no dice nada, por defecto son 3 meses. Y ahora, ¿cómo se cuentan estos plazos? ¿Vale? Pues si es un procedimiento iniciado de oficio, se cuenta desde la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento, ¿vale? No desde que a nosotros nos notifican el acuerdo de iniciación del procedimiento. Imaginaros que la Administración hace el acuerdo de iniciación hoy y nos lo notifica 3 días más tarde, ¿vale? El plazo no se empieza a contar desde que a nosotros nos llega la notificación 3 días más tarde, sino se empieza a contar desde hoy, desde la fecha del acuerdo de iniciación, ¿vale? Y esto es importante, que lo sepáis. Esto en los procedimientos de oficio. Mientras que los procedimientos que se inician a solicitud del interesado, estos plazos se cuentan desde la fecha en la que la solicitud del interesado haya tenido entrada en el registro electrónico de la administración competente para tramitar, ¿vale? Bueno, también es lógico pensar la dificultad que puede llegar a suponer cuál es el plazo para resolver un procedimiento, de tal manera que la ley nos da unos medios para que los interesados puedan ser informados y establece para ello dos mecanismos. Uno, para el público en general, ya que le dice o impone a las administraciones que tienen que publicar y que tienen que mantener actualizado en su página web simplemente a efectos informativos, pues cuáles son las relaciones de procedimientos de su competencia y tiene que indicar los plazos máximos de duración de los mismos y también tiene que indicar los efectos que produce el silencio en cada caso. Y hay otro mecanismo reservado para los interesados en particular, ya que se obliga a las administraciones públicas a informar a los interesados de cuál es el plazo máximo para resolver los procedimientos y para notificar las resoluciones de esos procedimientos y también de los efectos que puede producir el silencio, ¿vale? ¿Dónde se incluye esta información para los interesados? Pues esto se incluye en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, ¿vale? En primer lugar, si es un procedimiento de oficio, nos lo van a decir. ¿Cuál es esa fecha y cuáles son los efectos del silencio? En la notificación o en la publicación de este acuerdo de iniciación de oficio. Y si es un procedimiento iniciado a solicitud del interesado, nos van a mandar una comunicación que nos van a dirigir a nosotros, al interesado, dentro de los 10 días siguientes desde que la administración haya recibido la solicitud de iniciación del procedimiento en su registro, ¿vale? Nos lo van a comunicar, ¿vale? Dentro de estos 10 días. Esto a veces la administración no lo hace. Pero bueno, la ley dice que sí, que nos tendrá que mandar una comunicación una vez que ellos han recibido la solicitud, donde nos tienen que informar de cuál es el plazo máximo de duración del procedimiento y los efectos del silencio, ¿vale? Y dice aquí que esta comunicación tiene que indicar, además, la fecha en la que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente, ¿vale? También hay que tener en cuenta que el establecer un plazo para resolver pues hace necesario que haya que prever ciertos mecanismos por parte de la administración para que este plazo se pueda cumplir.
¿no? Y la ley 39 pues establece una serie de medios. En primer lugar, opta por habilitar más medios. Ahora lo vamos a ver con más detalle. También hace responsables a los titulares de los órganos administrativos por posibles incumplimientos y con ello pues incentiva su actuación. Y también considera la ley 39 que este plazo para resolver y notificar se tiene que contar en tiempo real, es decir, no contando paralizaciones o dilaciones que no son culpa del órgano competente para resolver, lo que suele llamarse tiempos muertos. Y, en último lugar, y excepcionalmente, existe la posibilidad de ampliar el plazo. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ir viendo una a una estas 4 posibilidades. Dice la ley 39 que cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudiese suponer que se va a incumplir el plazo máximo de resolución del procedimiento, en este caso, cuando se den estas circunstancias, el órgano competente para resolver el procedimiento es el que tiene la competencia, en este caso, a propuesta del órgano instructor. Esto es una posibilidad. En segundo lugar, el superior jerárquico del órgano competente para resolver, si se lo propone este último, ¿vale? Aquí hay dos órganos competentes, pues estos órganos podrán habilitar medios personales, es decir, más gente, medios materiales, más ordenadores, por ejemplo, para cumplir con el despacho adecuado y en plazo, ¿vale? En segundo lugar, en cuanto a la responsabilización a los funcionarios o a los empleados públicos, pues el personal al servicio de las administraciones que tenga a su cargo el despacho de los asuntos y también los titulares de los órganos administrativos que tengan competencia para instruir y resolver un procedimiento son directamente responsables en el ámbito de sus competencias de cumplir esta obligación legal de dictar resolución expresa en el plazo máximo establecido. Si incumplen esta obligación, pues esto les puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria. ¿Vale? En tercer lugar, hablábamos de los tiempos muertos. Aquí vamos a ver que la ley 39 habla de suspensión del plazo para resolver. ¿Vale? Y establece 2 posibilidades. Esto también es importante. Dice que el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y para notificar su resolución, dice se podrá, aquí no es una obligación, se podrá, es una opción que tiene la administración, se podrá suspender en una serie de casos. 1. Cuando haya que requerir al interesado para que subsane. ¿Vale? Ya vimos lo que es la subsanación. Pues cuando te requieren para subsanar, se podrá suspender el plazo para resolver y notificar el procedimiento. Aquí habla de subsanación, deficiencias, aportación de documentos y otros elementos de juicio. Y establece un plazo, el tiempo que medie entre el que nos notifican este requerimiento de subsanación y desde que la cumplimos o desde que se acabe el plazo, que acordaros que era 10 días hábiles. ¿Vale? En segundo lugar, también se podrá suspender el plazo cuando se deba obtener un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea. Aquí también hay un plazo, desde la petición, que nos la tendrán que comunicar los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la administración instructora, es decir, cuando la Unión Europea se lo diga al instructor, que también nos tendrán que comunicar a nosotros. También se podrá suspender cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que pueda condicionar directamente el contenido de la resolución que nos vaya a afectar a nosotros. ¿Y aquí desde cuándo? Desde que tenga constancia que existe ese procedimiento no finalizado, lo que nos deben comunicar, hasta que se resuelva, lo que también nos deben notificar. En cuarto lugar, se podrá suspender también el plazo cuando se soliciten informes preceptivos, ¿vale? Ojo, preceptivos, no facultativos, que puede ser a un órgano de la misma o de distinta administración, por el tiempo que va entre la petición, que nos deben comunicar, y la recepción del informe, que también nos deben comunicar. Y este plazo, en este caso, no se puede suspender nunca, en ningún caso, por más de 3 meses, ¿vale? Por esta causa, ¿vale? Si no se recibe el informe en este plazo indicado, el procedimiento va a seguir. Otra causa para poder suspender el plazo es que cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes
propuestos por los interesados durante el tiempo necesario para incorporar los resultados al expediente, ¿vale? En sexto lugar, cuando se inicien negociaciones con vistas a concluir un pacto convenio, esto es la terminación convencional, desde que haya una declaración formal al respecto y hasta que concluya sin efecto, en su caso, estas negociaciones que se constatará mediante una declaración que formule la Administración o los interesados. Y, en último lugar, cuando, para resolver un procedimiento, sea indispensable obtener un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, ¿vale? Desde el momento de su solicitud, que habrá que comunicar a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, que también deben comunicar. Aquí hemos dicho que en estas causas se podrá, ¿vale? Es una opción, no una obligación, depende de la Administración. Pero el mismo artículo, en el punto 2, dice que el transcurso del plazo máximo para resolver y notificar un procedimiento se suspenderá, aquí sé que es una obligación, se produce automáticamente en 3 casos. 1. Cuando una administración pública requiera a otra administración pública para que la segunda anule o revise un acto que la primera entiende que es ilegal y que constituye su base para que pueda dictar un acto administrativo en el ámbito de sus competencias, ¿vale? Simplemente quedaros con esto. Cuando una administración pública requiere, esto está relacionado con la ley de lo contencioso, ¿vale? Cuando una administración pública requiera a otra administración pública para que anule o revise un acto que entiende que es ilegal, ¿vale? Y aquí se produce la suspensión desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso contencioso administrativo que se pueda haber interpuesto, ¿vale? Hay que comunicar al interesado tanto el requerimiento como su cumplimiento o la resolución del recurso, ¿vale? Esta es la primera causa, ¿vale? Se suspenderá. En segundo lugar, también se suspenderá cuando haya que realizar actuaciones complementarias, ¿vale? Que ya vimos lo que era, ¿vale? Cuando haya que realizar actuaciones complementarias, el plazo para resolver y notificar se suspenderá automáticamente, desde que se notifiquen estas actuaciones a los interesados, hasta que terminen. Y en último lugar, y lo más, bueno, no es lo que no es más importante, sino que es lo que más preguntan, ya vimos que cuando se promueve la recusación, en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, se suspende automáticamente el plazo para resolver y notificar, ¿vale? Se suspende la tramitación del procedimiento, desde que se plantea hasta que se resuelva, ¿vale? Quedaros con esto de la recusación, ¿vale? Que es lo que más preguntan. Y en último lugar, habíamos visto que existe la posibilidad de ampliar el plazo para resolver y notificar. Esto es excepcional, dice la ley, cuando se hayan agotado los medios materiales y personales. El órgano competente para resolver, a propuesta del instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, se puede acordar siempre de manera motivada, acordaros del artículo 35 de la ley, de manera motivada, la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar, ¿vale? Aquí habla de ampliación del plazo máximo para resolver, no ampliar un plazo concreto dentro de un procedimiento. Y este plazo no se puede ampliar, no puede ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Lo que quiere decir que imaginaros que hay un procedimiento que tiene un plazo de 3 meses, pues no se podrá ampliar más de 3 meses, ¿vale? Si se adopta este acuerdo de ampliación de plazo, no se puede recurrir, ¿vale? No se puede recurrir. Y ahora vamos con el silencio. Hemos visto que la Administración tiene la obligación de resolver, pero a pesar de que existe esta obligación, imaginaros que pasa el plazo máximo para resolver y notificar un procedimiento y la Administración no ha dictado una resolución, ni nos la ha notificado, ¿vale? Pues para esto, la ley, para salvaguardar la seguridad jurídica de nosotros, los interesados, lo que hace es crear una ficción legal de tal manera que pasado ese tiempo para resolver y notificar un procedimiento sin que nosotros sepamos nada, pues la ley nos dice que debemos presumir o debemos entender que la Administración ha resuelto en un sentido concreto, ¿vale? Esto es lo que se llama el silencio administrativo, que simplemente consiste en que una vez pasado ese plazo, pues la ley nos dice
que si la administración no nos ha notificado, no nos ha resuelto, pues nosotros sí que debemos entender que ha resuelto, que podrá ser estimatoria o desestimatoria, podrá ser sí o no. Y ahora vamos a ir viéndolo. Pues el silencio pues también es una forma posible de terminar un procedimiento, ¿no? Lo que se llama por silencio o resolución presunta. No hay una resolución expresa, ¿vale? Lo característico de este silencio es que la administración no hace nada, hay inactividad, aunque esté obligada a resolver, ¿vale? En un plazo. Y por tanto, como os digo, el silencio lo que hace es operar como un mecanismo que permite que en el caso de que esta inactividad por parte de la administración para resolver el procedimiento, pues le imputa a la administración que una vez que se produce este silencio, pues se está produciendo un acto administrativo presunto, que tendrá la condición de un verdadero acto cuando las reglas del silencio le den efecto estimatorio. Y por el contrario, será una simple ficción jurídica si tiene sentido desestimatorio. Esto lo vamos a ver ahora un poco con más detalle. Aunque se dé el silencio, esto no quita la obligación de resolver expresamente que tiene la administración, ¿vale? Que subsiste, aunque sea posterior. Ese acto ya tiene unos efectos, pero en este caso, pues la administración ya no es libre para decir cuál es la... Vamos, que no tiene libertad para decir si el acto termina por estimatorio o desestimatorio, sino que tiene que cumplir lo que dice la ley, que ahora lo vamos a ver. Cuando estamos hablando del silencio administrativo tenemos que distinguir dos casos. Uno, el silencio en los procedimientos que se inician a solicitud del interesado y otro, el silencio en los procedimientos iniciados de oficio, ¿vale? Hay siempre que distinguir estas dos posibilidades porque la cosa cambia, ¿vale? En los procedimientos que se inician a solicitud del interesado, pues nos dice la ley 39 que en estos casos, sin perjuicio de que sigue estando vigente la obligación de resolver de la administración, pues en los procedimientos iniciados de oficio, iniciados a solicitud del interesado, si transcurre el plazo para resolver y no nos han dicho nada, debemos entender, el interesado debe entender que es estimatoria su solicitud por silencio administrativo. Es decir, debe entender que le han dicho que sí a lo que ha pedido. Pero hay unas excepciones, excepto en aquellos casos en los que una norma con rango de ley, una norma de la Unión Europea o una norma de derecho internacional aplicable en España digan lo contrario, ¿vale? Así que con carácter general, el interesado debe entenderle estimado por silencio, salvo que una norma con rango de ley de la Unión Europea o de derecho internacional diga la contraria, ¿vale? Dice la ley también que cuando el procedimiento tenga por objeto acceder a actividades o ejercicio de actividades, la ley que establezca el carácter desestimatorio del silencio tiene que fundarse en que concurren razones de imperiosa necesidad, de imperioso interés general, ¿vale? Como decía, vemos aquí que la regla general en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado es el silencio positivo o estimatorio, pero puede haber excepciones que lo convierten en negativo, ¿vale? Sobre todo cuando establezca una norma con rango de ley. Pues ya la propia ley de procedimiento, la propia ley 39, ¿vale? En su artículo 24, creo recordar, ya dice que van a tener sentido desestimatorio en 5 casos, ¿vale? En los 4 primeros, que van en un párrafo, dice que a pesar de esta regla general que debemos entenderlo en sus procedimientos iniciados a solicitud del interesado como silencio positivo, dice, porque la ley 39 pues es una norma, es una ley, ¿no? Una norma con rango de ley. Dice que el silencio será desestimatorio en 5 casos. Cuando el procedimiento tenga que ver con el ejercicio del derecho de petición, regulado en el artículo 29 de la Constitución, aquellos procedimientos cuya estimación tuviese como consecuencia que se vayan a transferir al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, ¿vale? Segundo caso, aquellos procedimientos que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, ¿vale? Y en cuarto lugar, los procedimientos de responsabilidad patrimonial, ¿vale? Los procedimientos de responsabilidad patrimonial
siempre tienen silencio desestimatorio, ¿vale? Esto lo veremos en su tema correspondiente. Y el último caso, el caso quinto, dice la ley 39 que el silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, es decir, cuando haya recursos contra un acto o contra un reglamento, y en los procedimientos de revisión de oficio que se hayan iniciado a solicitud del interesado, ¿vale? Ojo con la revisión de oficio, que solo es cuando se inicia a solicitud del interesado, si no habría caducidad, ¿vale? En estos casos de recursos o revisión de oficio iniciada a solicitud del interesado, el silencio también será desestimatorio. Aquí hay una excepción en esto de los recursos, pues dice la ley que cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo, es decir, hay un silencio negativo de un procedimiento y nosotros recurrimos en alzada, ¿vale? Pues deberíamos entender que al ser un procedimiento de impugnación, el silencio se volvería a ser otra vez desestimatorio si no nos resuelven la alzada. Pero aquí la ley excepciona y dice que hay que entender lo estimado el mismo si, llegado el plazo de resolver ese recurso de alzada, el órgano administrativo no nos dice nada, ¿vale? Siempre que no sea una de las materias del párrafo anterior, es decir, siempre que no sea uno de estos 4 casos, ¿vale? Cuando el silencio administrativo tiene efecto estimatorio, esto se considera a todos los efectos que es un acto administrativo que finaliza el procedimiento y que nosotros podemos hacer valer ante la administración o ante terceras personas, ¿vale? Cuando tiene estimatorio, ¿vale? Y si el efecto es desestimatorio, pues produce el silencio los solos efectos de permitirnos a nosotros, a los interesados, que podamos poner el recurso administrativo o contencioso administrativo que pueda proceder, ¿vale? Para que empiece a cortar el plazo para poder recurrir. ¿Y qué ocurre si una vez que se ha producido el silencio, después la administración dicta una resolución expresa posterior? Pues dependiendo de cuál haya sido el sentido del silencio, la administración podrá o no podrá hacer una cosa u otra. Cuando se haya producido la estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior de la administración solo se puede dictar si es confirmatoria, es decir, si es estimatoria, ¿vale? Si el silencio es desestimatorio, pues la resolución expresa posterior de la administración no tiene vinculación con el silencio, es decir, podrá ser desestimatoria o podrá ser estimatoria, ¿vale? Aquí no hay vinculación. ¿Y cómo se puede probar un acto que se ha producido por silencio? Pues dice la ley que se pueden hacer valer tanto ante la administración como ante cualquier persona, ¿vale? Y estos actos producen efectos desde que ha vencido el plazo para resolver y notificar el procedimiento sin que haya habido una resolución expresa, ¿vale? Y la existencia de este silencio se puede acreditar, dice la ley, por cualquier medio de prueba admitido en derecho, y dice expresamente incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado, dice la ley, que se tiene que expedir de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de 15 días desde que haya terminado el plazo máximo para resolver el procedimiento, cosa que la administración no suele hacer nunca, ¿vale? Pero aunque no haga eso, sin perjuicio del anterior, nosotros como interesados lo podemos pedir en cualquier momento, ¿vale? Y entonces empezaría a contar este mismo plazo de 15 días desde el día siguiente a aquel a nuestra petición haya entrado en el registro de la administración, ¿vale? Tienen 15 días. ¿Y qué pasa en los procedimientos que se inician de oficio? Pues los efectos del silencio cambian, ¿vale? Todo esto que hemos visto antes es para los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Lo tenéis que distinguir siempre, ¿eh? Tenerlo claro, que las cosas cambian. Cuando el procedimiento se inicia de oficio, el vencimiento del plazo máximo sin que se haya dictado y notificado la resolución, pues tampoco exime a la administración de cumplir la obligación de resolver, pero los efectos cambian. Si se trata de procedimientos de los que se pueda derivar el reconocimiento, la constitución de algún derecho o una situación jurídica favorable, ¿vale? Siempre que sean cosas favorables para los interesados, ¿vale? Pues debemos entender que el silencio es desestimatorio, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que un ayuntamiento comienza de oficio un procedimiento para
premiar los méritos de un policía local. ¿Vale? Pues como aquí se le va a dar una situación jurídica favorable, si no se resuelve en el plazo que hay, el silencio será un no, desestimatorio. Y en los procedimientos en los que la Administración, y ojo con esto, sobre todo cuando ejerza potestades sancionadoras, ¿vale? O de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, aquí ya lo que se produce no es estimación o desestimación, sino aquí lo que se produce es la caducidad del procedimiento. Y ojo con esto, en los procedimientos iniciados de oficio nunca hay silencio estimatorio. Es desestimatorio si es algo favorable para el interesado y si es una sanción o algo desfavorable, se produce la caducidad. ¿Vale? En estos casos, la resolución que declare la caducidad va a ordenar el archivo de las actuaciones. ¿Vale? Cuando el procedimiento se hubiese paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el plazo para resolver y notificar la resolución. Y ahora vamos a ver, para terminar con esto, la ejecución de los actos administrativos. ¿Vale? Ya hemos visto el procedimiento, los actos administrativos y cómo se ejecutan, es decir, cómo se hacen cumplir. Cuando los actos administrativos no se cumplen voluntariamente por los interesados, por los destinatarios, pues la Administración tiene un privilegio, ¿vale? Que es lo que se denomina autotutela ejecutiva. Es decir, que puede ejecutarlos ella misma sin tener que acudir al auxilio o a la ayuda de jueces o tribunales como tendríamos que hacer nosotros como particulares. ¿Vale? Es muy importante tener en cuenta que la ejecución está sometida a ejecución forzosa a que se cumplan dos requisitos. ¿Vale? El primero, para poder ejecutar de forma forzosa un acto administrativo, es decir, hacer que se cumpla, es necesario que exista de manera previa un acto administrativo que haga de título habilitante, es decir, un acto administrativo que habilite para la ejecución forzosa. Y esto está previsto en el artículo 97 de la ley, que dice que las administraciones públicas no iniciarán ninguna actuación material para ejecutar sus resoluciones, es decir, para ejecutar sus actos administrativos finalizadores de un procedimiento, cuando estos limiten derechos de los particulares, es decir, no podrán llevarlos a efectos sin que antes, previamente, se haya adoptado la resolución que le sirva de fundamento. Es decir, tiene que haber una resolución final. ¿Vale? El acto que haga de título habilitante, como dice aquí. El órgano que ordene un acto de ejecución material de sus resoluciones, aquí hay una resolución, está obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice esta actuación de ejecución material. ¿Vale? Así que no solo tiene que existir este acto, sino que nos lo tienen que notificar, dicha resolución. Bueno, para llevar a cabo la ejecución de un acto no es necesario que el acto sea firme. ¿Vale? Si un acto firme quiere decir que ya no se ha pasado el plazo para recurrir. ¿Vale? Pues la ley permite que se pueda ejecutar un acto aun cuando haya sido recurrido. Es decir, no tiene por qué ser firme. Cuando se ha recurrido un acto, ya sea en vía administrativa o judicial, salvo los casos sancionadores, que aquí no se puede ejecutar, ¿vale? Es una excepción, ¿vale? Esto, claro está, salvo que la ejecución haya sido detenida, ¿vale? El artículo 98 nos habla de ejecutoriedad y dice que los actos administrativos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo serán inmediatamente ejecutivos, es decir, que habrá que hacer cumplir sus efectos inmediatamente, salvo que, salvo que se suspenda la ejecución, ¿vale? Que se puede hacer, salvo que sea una resolución sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, ¿vale? Las resoluciones sancionadoras siempre se da la posibilidad de recurrir, ¿vale? No se ejecutan inmediatamente, ¿vale? Y también, salvo que haya una norma que diga lo contrario, ¿vale? Y salvo que se necesite aprobación o autorización superior, ¿vale? Cuando de una resolución administrativa o cualquier otra forma de finalizar un procedimiento nazca una obligación de pagar, ¿vale? Por ejemplo, por una sanción pecuniaria, una multa o cualquier otro derecho que haya que abonar a la hacienda pública, pues esta se efectuará preferentemente
utilizando alguno de los siguientes medios electrónicos. Aquí habla de tarjetas de crédito y débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria y cualesquiera otros que se autoricen, ¿vale? Y en cuanto a la suspensión, que aquí hemos dicho que se podrá suspender la ejecución de un acto, ¿cómo se hace esto? Dice la ley que cuando se interponga cualquier recurso con carácter general, salvo que una norma diga lo contrario, no suspende la ejecución del acto, ¿vale? Lo que decíamos. El simple hecho de poner un recurso no supone que se vaya a suspender la ejecución del acto. Es decir, con carácter general no se hace, salvo que una norma diga lo contrario, que es lo que pasa en el procedimiento sancionador, que la norma dice que no se puede ejecutar, ¿vale? No obstante lo anterior, dice la ley, el órgano que tenga que resolver el recurso hará una ponderación previa suficientemente razonada entre el perjuicio que pudiese causar al interés público o a terceros la suspensión del acto, de la ejecución, y el perjuicio que se le podría ocasionar al recurrente si tuviese eficacia inmediata la resolución, ¿vale? Y viendo todo esto, pues podrá suspender, bien de oficio o si se lo pide el recurrente, la ejecución del acto impugnado, pero cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias, ¿vale? Se tiene que dar una de estas dos cosas. Primero, que la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación, ¿vale? O que la impugnación de ese acto se fundamente en una causa de nulidad de pleno derecho del artículo 47.1, que ya vimos, ¿vale? Esto es la posibilidad que hay para suspender el acto, siempre que se cumpla esto. Y la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida automáticamente, ¿vale? Si ha pasado un mes desde que nosotros la hemos solicitado la suspensión y está entrado en el registro electrónico del órgano competente para decidir sobre la misma, es decir, si hemos mandado esa solicitud, ha pasado ese mes y no nos contestan, ¿vale? Aquí hay silencio también, ¿vale? Se entiende suspendido automáticamente el acto administrativo, ¿vale? Su ejecución, perdón. Cuando se dicte un acuerdo de suspensión se pueden adoptar medidas cautelares, ¿vale? Para asegurar protección del interés de terceros o la eficacia de la resolución, ¿vale? Se podrán, si quieren. Pero cuando de la suspensión se puedan derivar perjuicios de cualquier naturaleza, pues solo será posible la suspensión de la ejecución si se presta caución o garantía suficiente para responder de esos daños o perjuicios, ¿vale? Y la suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa, ¿vale? Se puede prolongar cuando la haya solicitado previamente el interesado, ¿vale? La tiene que haber solicitado, exista una medida cautelar y los efectos de esta medida cautelar se extiendan al procedimiento contencioso, ¿vale? Entonces se puede prolongar, ¿vale? Una vez agotada la vía administrativa y hasta el contencioso, la suspensión de la ejecución. Si el interesado interpone un recurso contencioso y solicita la suspensión del acto, pues esta suspensión se mantiene hasta que el órgano judicial se pronuncie. Cuando el recurso tenga por objeto impugnar un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, ¿vale? En este caso, si se quisiese suspender la eficacia de este acto administrativo, pues tendríamos que publicarla en el periódico oficial en el que ese acto administrativo se publicó, se insertó, ¿vale? Y el segundo requisito para que se pueda dar la ejecución forzosa es que haya habido un apercibimiento previo de esta ejecución al interesado, ¿vale? Que la administración nos haya avisado, ¿vale? Y que nos notifiquen la iniciación, ¿vale? Esto habla el artículo 99. Dice que las administraciones públicas, a través de sus órganos competentes, podrán proceder previo apercibimiento, nos tienen que avisar, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo que se haya suspendido la ejecución, ¿vale? De acuerdo con lo que acabamos de ver, o cuando la Constitución o la ley exijan que deba intervenir un órgano judicial, ¿vale? Pues ya hemos visto los dos requisitos para que se pueda dar la ejecución forzosa. Y ahora vamos a ver qué medios establece la ley para poder ejecutar de forma forzosa un acto administrativo. En primer lugar, hay varios medios y dice la ley que estos se van a utilizar respetando siempre el principio de proporcionalidad. Y si fuesen varios los medios de ejecución que se pueden admitir, pues habrá que elegir el menos restrictivo para la libertad individual, ¿vale? Y además,
Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en otros lugares que requieran autorización de su titular para entrar, pues las administraciones públicas tienen que tener bien el consentimiento del interesado o una autorización judicial. ¿Cuáles son los medios de ejecución forzosa que establece la Ley 39? Pues son 4. El apremio sobre el patrimonio, ¿vale? Dice la ley que si por un acto administrativo hubiese que satisfacer una cantidad líquida, es decir, dinero, cuando haya que pagar dinero, pues se sigue el procedimiento previsto en las normas que regulan el procedimiento de apremio, ¿vale? Esto es un procedimiento que está establecido en la Ley General Tributaria por el que si no pagas te pueden acabar embargando, ¿vale? Dice que en cualquier caso no se podrá imponer a los administrados una obligación pecuniaria, es decir, no se le puede hacer pagar cuando no estuviese previsto esta obligación en una norma con rango de ley, ¿vale? Bueno, el apremio por el procedimiento de apremio, ¿vale? La segunda posibilidad, o segundo medio, la ejecución subsidiaria. ¿Cuándo se puede dar esta ejecución subsidiaria? Pues solo se puede dar cuando sean actos que no sean personalísimos, ¿vale? Cuando sean actos que no sean personalísimos. Y esto significa que pueden ser realizados por un sujeto distinto al obligado. Si fuese un acto personalísimo, solo lo podría realizar el obligado, ¿vale? Por lo tanto, esta ejecución subsidiaria solo se puede dar en actos que no sean personalísimos. En este caso, las administraciones públicas llevan a cabo el acto, ya sea ellas mismas o a través de terceras personas, pero siempre a costa del obligado. Imaginaros que la administración manda a alguien derribar un edificio que se ha construido de manera ilegal, ¿vale? Esto es un acto no personalísimo que puede realizar otra persona. Si el interesado no lo destruye ella, pues la administración, ella misma, o contratando a una empresa de demolición, lo puede hacer, ¿vale? Pero lo va a pagar el obligado, ¿vale? Dice el importe de los daños, perjuicios se exigirá según el artículo anterior, según el procedimiento de apremio, le van a pedir el dinero, ¿vale? Y este importe de esos gastos se podrá liquidar de forma provisional y realizarse antes de la ejecución a reserva de liquidación definitiva, ¿vale? Ejecución subsidiaria. En tercer lugar, tenemos la multa coercitiva, que no deja de ser una multa en sí, pero aquí la particularidad es que para que haya lugar esta multa coercitiva tiene que estar autorizado por una ley, ¿vale? En la forma y la cuantía que éstas determinen, pues las administraciones públicas pueden, para ejecutar determinados actos, imponer multas coercitivas, que se llaman, que se pueden reiterar por periodos de tiempo que sean suficientes para cumplir ordenado en los siguientes supuestos, ¿vale? ¿Cuándo nos pueden poner una multa coercitiva? Pues cuando se trate de un acto personalísimo en los que no proceda la compulsión directa sobre la persona. La compulsión directa sobre la persona podríamos hablar con una especie de violencia, ¿vale? Cuando no proceda la violencia sobre la persona del obligado. Actos en los que proceda esta compulsión o esta violencia, pero la administración no la crea conveniente, ¿vale? Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. ¿Vale? En estos supuestos se puede imponer la multa coercitiva, como digo, siempre que lo autorice una ley, ¿vale? Y la multa coercitiva es independiente de las sanciones que se puedan imponer y son compatibles, ¿vale? Con estas sanciones. Y en último lugar, vamos a ver la compulsión sobre las personas. Dice la ley que los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer, es decir, de no hacer algo, o de que tú tengas que soportar algo, esto se puede ejecutar por compulsión directa sobre las personas siempre que una ley expresamente lo autorice, ¿vale? Y siempre respetando con el respeto debido a la dignidad y a los derechos previstos en la Constitución, ¿vale? Si se trata de obligaciones personalísimas de hacer, ¿vale? Y no se realiza la prestación, el obligado lo que tiene que resarcir son los daños y perjuicios. Y el artículo 105, que nos habla de la prohibición de acciones posesorias, dice simplemente que no se van a admitir a trámite acciones posesorias que están relacionadas con temas del Código Civil, que no vamos a entrar ahora en ello,
contra las actuaciones de los órganos administrativos que se realicen en materias de su competencia y según el procedimiento legalmente establecido. Es decir, en carácter general no se admiten las acciones posesorias contra la administración. Vale, y vamos a dejar aquí este vídeo.